la unidad 9, modificaciones covalentes de proteínas. Las modificaciones covalentes de las proteínas ha sido un mecanismo de diversificación de las proteínas, manteniendo su estructura inicial y proveyendo de una gran variedad de funciones. Por lo tanto, se les denomina como una expansión del inventario natural. Vamos a platicar un poco sobre las principales modificaciones covalentes. Vamos a iniciar con las glicosilaciones, que son modificaciones posttraduccionales que se realizan en más del 50% de las proteínas totales en la célula. Son consideradas las modificaciones posttraduccionales más importantes o de mayor relevancia en la biología de las proteínas. Estas se llevan a cabo por la reacción de la adición de un sacárido a un grupo hidroxilo de un aceptor, que como mencionamos son las proteínas, pero también pueden ser los lípidos, como vimos en el tema de lípidos. Las glicosilaciones brindan estabilidad e intervienen en el correcto plegamiento de las proteínas. También fungen como base de reconocimiento del sistema ABO y del sistema inmune. Asimismo, aumentan la diversidad funcional de las proteínas o de los lípidos. A la derecha podemos ver distintos tipos de estructuras de los azúcares que pueden ser adicionados a las proteínas. Entre sus funciones destacan el retículo endoplásmico, en donde sirven como una señal de monitoreo del plegamiento de las proteínas. Solo aquellas proteínas que se encuentran correctamente dobladas serán transportadas a aparato de Golgi. Los sacáridos adicionados son reconocidos por receptores de la red trans-Golgi para dirigirlas a su destino celular. Aquí destaca, por ejemplo, la manosa 6-fosfato. En la membrana participan en el proceso de adhesión celular al ser reconocidas por diversas proteínas como las lectinas. Por otro lado, pueden afectar la interacción proteína-proteína y la solubilidad de las mismas, ya sea ancladas a membrana o de forma libre. Ahora, es un código dentro de la ruta de transporte vesicular para el proceso de endocitosis, en el cual nosotros vamos a tener la formación de estructuras conocidas como endosomas, que pueden ser tempranos, cuando recién son escindidos al interior de la célula a partir de la membrana celular. Estos van madurando y para formar los endosomas tardíos y finalmente los endolisosomas o lisosomas. Estas estructuras, conocidas también como organelos celulares, son sumamente transitorios y permiten el tráfico de proteínas. En el caso de las glicoproteínas, sirven mucho como marcadores del destino de esa vesícula, así como de la estabilidad de la proteína que contiene. Las proteínas glicosiladas las encontramos en eucariotes, procariotes y arqueas. El número de proteínas glicosiladas va a aumentar de acuerdo a la escala evolutiva. Entonces tenemos que en hongos y levaduras se dan glicosilaciones, por ejemplo, altas en manosa y de interacción de tipo N. Y, por ejemplo, en invertebrados vamos a tener un híbrido de glicanos, mientras que los vertebrados ya tienen un glicano bastante sofisticado, muy complejo, que va a estar formado por diferentes tipos de monómeros, como podemos ver en la imagen. Ahora, este proceso, como se mencionó, se da en el aparato de Golgi. La reacción se lleva a cabo en retículo endoplásmico, aparato de Golgi o en citosol. Esta es catalizada por enzimas denominadas glicosiltransferasas o GTFs, y lo que hacen es formar enlaces tipo O, tipo N o tipo C o realizar fosfoglicosilaciones. Esto del tipo de enlace se debe al elemento químico al que están asociando el azúcar.
En el caso de tipo N es a un nitrógeno, del tipo O a un oxígeno. Y aquellos que son fosfoglicosilados se refiere a una glicosilación directa de los fosfolípidos en la membrana. Ahora, una glucoproteína que se está formando en aparato en retículo endoplásmico y posteriormente en aparato de Golgi es transportada por lisosomas y estas pueden llevar, dependiendo del destino celular de la proteína, el cual está codificado en la estructura primaria de la misma, puede ser translocada hacia la membrana celular, en donde va a fungir como una molécula de adhesión o de repulsión celular. Puede ser una molécula que mantenga la homeostasis o incluso puede ser una molécula que induzca la activación de vías de señalización desde el nivel extracelular, como sucede en los ejemplos de dimerización hetero-homotípica o de un receptor. Como mencioné anteriormente, en el caso de los vertebrados, tenemos distintos tipos de monosacáridos que se pueden estar asociando a las proteínas. Entre ellos tenemos el ácido siálico, que es que se une a grupos amino y puede formar compuestos como el Neu5AC o NADA. Estos son de gran importancia para el sistema nervioso. Otro monosacárido son las hexosas, estos azúcares de 6 carbonos que hemos mencionado constantemente, como glucosa, manosa, galactosa. También se pueden asociar hexosaminas, que son hexosas que contienen un grupo amino libre o N-acetilado, como sucede con la N-acetilglucosamina o la N-acetilgalactosamina. También se pueden asociar deoxihexosas, que son hexosas de 6 carbonos que no poseen el grupo hidroxilo en el carbono 6 o la fucosa. También se pueden asociar pentosas, que son, como sabemos, sacáridos de 5 carbonos, como la gilosa. Y por último, también se asocian ácidos urónicos, que son hexosas con un grupo carboxilo ionizado, el carbono 6, como el ácido glucurónico y el ácido hidúrico. Estos monosacáridos y disacáridos son sintetizados a partir de precursores endógenos u exógenos. El tipo de glicosilación puede darse por distintos tipos de enlace, tipo N o por glipiación, tipo C o por fosfoglicosilación. Estos pueden ser llevados a cabo o realizados por enzimas como las GTFs o enzimas específicas que se van a encargar de generar residuos disponibles en las proteínas para que se pueda dar la formación del enlace. Ellas mismas son las que ejecutan esta reacción. La glicosilación es considerada también la modificación posttraduccional más compleja, ya que requiere de múltiples reacciones enzimáticas. Es un proceso altamente complejo, pero ordenado, se da de forma secuencial. Como vemos en el lumen del retículo endoplásmico, es donde inicia el proceso de glicosilación. En cada punto, digamos, de las reacciones participan enzimas que residen en el retículo endoplásmico y que van a reconocer elementos residuales en en estos residuos de monosacáridos, y entonces van a poder adicionar de forma secuencial los sacáridos correspondientes. Hace unos años poco se sabía sobre este proceso de glicosilación, pero cada vez se ha caracterizado mejor, como podemos observar en la imagen. Ahora, es importante señalar que la expresión de las enzimas es tejido dependiente. Entonces, no todas las células pueden llevar a cabo todas las glicosilaciones, sino que cada célula va a tener su repertorio específico de glicosilaciones
y también las proteínas van a tener marcas específicas para poder ser glicosiladas. Entonces, esto genera una gran diversidad funcional en las proteínas de las células. Ahora, la diversidad del proteoma, como mencionaba, va a estar dado por el tipo de enlace glicosídico, el sitio de unión del oligosacárido, la composición del glicano, es decir, los tipos de azúcares que se unen a la proteína, la estructura del glicano, si es ramificado o no ramificado, lo que genera una mayor complejidad en el código de las modificaciones posttraduccionales, y la longitud del glicano, si es una cadena corta o larga. Como mencionamos, estos glicanos pueden estar asociados por o enlaces tipo O, los cuales se dan a través del grupo hidroxilo del azúcar eh, en el carbono 2, y el enlace tipo N, que se da por la interacción también con el grupo hidroxilo y la formación de un grupo amino. Aquí tenemos algunos ejemplos donde podemos observar que la glicosilación puede ser muy simple, como sucede con la unión de N-acetilgalactosamina y una molécula de NU5AC, pero también puede ser tan sofisticada que se puedan unir distintos monómeros de distintos tipos. La N-glicosilación representa el 90% de las glicosilaciones en proteínas. Este tipo de enlace permite que se asocien sacáridos ramificados que van a ser susceptibles a modificaciones una vez que se unieron a sus proteínas, como podemos ver en la imagen. Vamos a tener entonces una proteína que va a estar asociada a distintos sacáridos, los cuales van a estar ramificados, y bueno, esto genera una gran complejidad en la proteína. El mecanismo de glicosilación es bastante sofisticado, se inicia en el lumen en el citosol de la célula, y aquí participan las enzimas GTFs, las cuales van a estar asociando a través de este enlace de pirofosfato dolicol, van a estar asociando de manera secuencial las distintas ramificaciones de sacáridos. Ahora, vale la pena resaltar que estas ramificaciones se generan en las membranas, y después existen enzimas como las OSTasas, las cuales se van a encargar de migrar toda esta ramificación de sacáridos hacia la proteína, como observamos en la imagen. Entonces vamos a tener dos etapas: el ensamblaje del glicano y la unión del mismo. Y bueno, participan otras enzimas como la calnexina y la calreticulina, que son lectinas que van a regular el plegamiento de las proteínas en el retículo endoplásmico. Entonces, estas favorecen la estabilidad de las ramificaciones. Y en el aparato de Golgi son secretadas enzimas que continúan con el proceso de glicosilación de forma ordenada. Como podemos ver, estas enzimas van a tener una localización específica dentro del aparato de Golgi. Entonces, conforme va avanzando la proteína en su tráfico en el aparato de Golgi, va pasando a los distintos compartimentos que contienen a las enzimas de interés. Y finalmente, cuando se pasa del lado cis al lado trans de aparato de Golgi, esta proteína pues será liberada en forma de vesículas.
¿Y qué sucede en el aparato de Golgi? La maduración de los glicanos ya no se va a glicosilar nuevamente, sino que se da, digamos, que este proceso de maduración. Por otro lado, tenemos la modificación covalente de la glipiación. Esta implica la unión del lípido de glicosil fosfatidil inositol GPI, que es una señal de localización membranal. Está formada por un glicano, una cola de fosfolípido y un enlace fosfoetanolamida. Este se da en el carbono terminal de la proteína. Y la composición de la porción lipídica y del glicano son muy variables. Esto le brinda una gran diversidad funcional para participar en procesos de transducción de señales, adhesión celular y reconocimiento del sistema inmune. Y posteriormente, la fosfolipasa D va a cortar el grupo de GPI de las proteínas transmembranales, modificando su localización en membrana. Entonces, este sistema de glipiación sirve tanto para dar un anclaje como para ser un mecanismo de transducción de señales. La síntesis de la molécula de GPI comienza en el retículo endoplásmico, en su porción citosólica y termina en el lumen del mismo retículo endoplásmico. Aquí se adicionan primero 3 a 4 mannosas y otros azúcares a un lípido, que es el fosfatidilinositol de la membrana del retículo endoplásmico, y posteriormente se forma el enlace de interés. Se requieren de 2 señales para la glipación, perdón, una señal N-terminal para dirigir hacia el retículo endoplásmico y una señal C-terminal que es reconocida por la GPI transamirasa. Tenemos otra modificación posttraduccional que es la fosfoglicosilación. Esta está limitada a parásitos y hongos. Aquí se unen glicanos a residuos de serina y tronina a través de enlaces fosfodiéster. Se producen los fosfoglicanos para la protección contra el sistema inmune y agregación del parásito en su hospedero. Y esta reacción es catalizada por la fosfoglicosiltransferasa. Por otro lado, la C-glicosilación se da entre carbonos y carbonos de la manosa y el aminoácido triptófano de la proteína. La secuencia de C-glicosilación es triptófano, cualquier aminoácido triptófano, y su función es aún desconocida, está presente en plantas, insectos y bacterias. Ahora, los glicanos pueden ser modificados para incrementar la diversidad de las glicoproteínas en el proteoma. Entonces, no solamente tenemos grandes ramificaciones de glicanos, sino que estos mismos pueden ser modificados por procesos de sulfatación, acetilación o fosforilaciones. Ahora vamos a platicar sobre la modificación posttraduccional de la acilación. La acilación es una modificación lipídica de proteínas totalmente reversible. Lo que induce es la adición de cadenas largas de lípidos, de palmitato u otros, principalmente en residuos de cisteína o glicina de proteínas solubles o transmembranales. Esta reacción está catalizada por distintas enzimas como la palmitoilaciltransferasa, la preniltransferasa, la porcupina, etc. Ahora, dependiendo del tipo de enlace, que puede ser tioéster, amida o tioéter, va a ser el tipo de reacción que sea reversible o irreversible y el tipo de especie que se utiliza principalmente. Estas pueden ser el ácido graso, el palmitato, el miristato, el farnesilo, etc. Y bueno, ahí se muestra la enzima involucrada. ¿Cuáles son las funciones de la acilación? Pues controla la función y propiedades de muchas proteínas, aumenta la hidrofobicidad de la proteína. Esto impacta en su estructura, doblamiento, tráfico y función y sirve como señal para proteínas citosólicas.
La S-acilación se da en estas, utilizando como medio al acetilcoenzima palmitato y acetiltioesterasas. Estas enzimas, en presencia de este sustrato, pues pueden generar la acilación, como observamos en la imagen. La acilación puede darse en proteínas transmembranales, como podemos ver en el inciso A, donde esta acilación puede generar distintas configuraciones tridimensionales dependiendo del tipo de proteína a la que se una y en la posición en su cadena polipeptídica. Por otro lado, también se puede unir a proteínas de membrana que se encuentran expuestas en la periferia. Y esto permite también dar una especie de anclaje hacia la célula. Y por otro lado, la lipiación dual permite tanto la asociación con la membrana como un mecanismo de interacción o de señalización. Una ventaja de este tipo de modificación es que genera o induce un anclaje estable o transitorio, ya sea que la proteína se quede anclada indefinidamente en la célula. De esto sabemos que hay un reciclaje de las proteínas, pero pues se va a mantener ahí anclada para cumplir su función biológica. Por otro lado, podemos tener este anclaje que sea transitorio y que entonces la proteína pueda moverse a otra, puede ser liberada al citosol o incluso al medio extracelular, como lo habíamos revisado. Ahora, este tipo de modificaciones, así como las glicosilaciones, una vez que la proteína cumple su función y es llevada a degradación, se hace un reciclaje de todas estas fuentes, ¿no? Ya sea de ácidos grasos o de sacáridos, para poder ser reutilizados en nuevas modificaciones. Ahora, este tipo de anclajes favorecen la formación de microdominios lipídicos conocidos como lipid rafts. Estos dominios lo que hacen es estabilizar en la membrana a distintos grupos de proteínas dentro de focos, los cuales se distribuyen de forma pues heterogénea a lo largo de la membrana celular, pero favorecen la ejecución de funciones biológicas de forma un poco más optimizada, aumentan la comunicación extracelular y la señalización. Y bueno, los blancos de las acilaciones pueden ser prácticamente cualquier tipo de proteína, pueden ser proteínas tipo scaffold que están formando como centros de adaptación, como refería, de adaptación de moléculas, como referíamos a los lipid rafts. Pueden también ser blanco también de receptores, de moléculas de adhesión, de transportadores, proteínas estructurales, enzimas, factores de transcripción, etcétera. Entonces, poco a poco se va comprendiendo más este proceso de acilación, pero parece tener un rol importante en la regulación de la actividad de las proteínas. La prenilación es un proceso de unión covalente de grupos isoprenoides derivados del mevalonato, como el grupo farnesilo, que está formado por 15 carbonos, o el geranil-geranilo, que está formado por 20 carbonos. Estos se unen a residuos de cisteína en los extremos carboxilo terminal de las proteínas y reconocen un motivo denominado como CAAX, que es con una secuencia consenso que se muestra a la derecha. Entonces, vamos a tener este aminoácido, cisteína, y después un grupo de aminoácidos como los vemos ahí, y después cualquier aminoácido X. Su función principal es facilitar el anclaje de las proteínas a las membranas internas de la célula y es necesaria para la señalización de las proteínas tipo RAS.
Esta modificación es catalizada por las enzimas farnesiltransferasa y geranilgeraniltransferasa. Esta modificación sucede a nivel del retículo endoplásmico y del citoplasma. Y algunas proteínas modificadas, como mencionábamos, por la preinilación son las oncoproteínas RAS y las proteínas RAP. Y por último tenemos a la ubiquitinación. La ubiquitinación es la adición covalente de ubiquitina, que es una proteína pequeña de 76 aminoácidos, que es la que podemos observar en la imagen, y esta se une al grupo amino épsilon de una lisina en la proteína diana. La ubiquitinación se puede dar ya sea de una ubiquitinación o de varias ubiquitinaciones. A estas se les conoce como mono o poliubiquitinación y juegan un rol importante en el proceso de degradación de las proteínas, así como de la señalización celular. Esta degradación va a estar mediada por el proteosoma 26S y como mencionamos, pues puede participar también en señalización a nivel de la regulación del tráfico vesicular, incluso en la reparación del ADN. Las enzimas citosólicas y nucleares que catalizan esta reacción son la enzima E1, que es la activadora de la ubiquitina. Esta se va a encargar de modificar la ubiquitina para que esté disponible y que se pueda unir a las proteínas. La enzima E2, que es la conjugadora de ubiquitina. Y por último, es la que va a formar la unión de la ubiquitina con las proteínas. Y la enzima E3, que es una ligasa de ubiquitina que se especifica del sustrato. Estas son enzimas especiales que van a generar la ubiquitinación. Y es importante para la regulación del ciclo celular vía degradación de las ciclinas. Y con esto terminamos el apartado de modificaciones covalentes de las proteínas.